Muy buena noche tengan todos ustedes. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución fundada en 1864 y establecida en esas fechas en nuestro estado, ha convocado a esta sesión con carácter solemne como muestra de gratitud en un homenaje póstumo in memoriam del doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente de esta institución, distinguido consocio, y que en el periodo 2014 y 2015 tuviera el liderazgo y las riendas de nuestra institución. Como primer evento, en función al respeto que le debemos al doctor Velasco Briceño, he de solicitar a todos ustedes la atención de brindarle un minuto de silencio, quienes puedan hacerlo de pie y si no lo hacen sentados. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Agradecemos adicionalmente a las personas que nos acompañan a través de las redes y les agradecemos de forma reiterada a quienes presencialmente forman parte de este distinguido y sentido homenaje en memoria del doctor Eduardo Velasco Briceño. Cedo el uso de la palabra a la secretaria, la doctora Jessica Marceli Sánchez, por favor. Con permiso. Muchas gracias, con su venia, presidente. Muy buenas noches a todos. Y en la voz, en la apertura de la sesión, acabamos de escuchar al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, presidente. Y además en el presidio nos acompaña el doctor Julio Santillán Becerra, expresidente, la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta, el licenciado Francisco Cuevas Coronas, consocio, y la de la voz, la doctora Jessica Marceli Sánchez, secretaria general. A continuación, escucharemos algunas sentidas participaciones de los oradores y en esta ocasión, al tratarse de un muy sentido homenaje póstumo a nuestro querido doctor Eduardo Velasco Briceño, vamos a solicitar omitir los aplausos después de cada sesión y recordarles apagar sus celulares por respeto a todos los presentes y por respeto, a lo que nos acontece en esta reunión el día de hoy. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Adelante. Muchas gracias, Rosy. Muy buena noche de nuevo. Hoy convocamos por parte de esta benemérita institución que tiene memoria, que tiene gratitud y que postula el honor como una de sus vocaciones sociales más importantes para tener en la memoria el legado del doctor Eduardo Velasco Briceño. Memoria y honor. Entre comillas, nada es más desolador que el eco de una voz que no podemos oír, señaló Juan Rulfo. Además de obsequiarnos con Mala, Pedro Páramo y otras obras muy puntuales, los críticos le reconocen en su visión taciturna una capacidad autocrítica extraordinaria, humildad
y cito entre comillas, como lo hace el crítico de la literatura, feroz honradez al asumir que su primera obra, que se desarrollaba en el contexto de la Ciudad de México, nunca se publicó. Él mismo señalaba, no se publicó porque era muy mala. Es decir, que su literatura se caracterizó por textos puntuales y contundentes y por la ausencia de páginas mediocres. Esta escena de la literatura es tan cercana a la vida y a la obra del doctor Eduardo Velasco Briceño que nos ofrece una historia que se reconfigura en personajes con identidad propia y nos conduce invariablemente a recordar desde la percepción y la memoria la trascendencia de sus acciones. El origen y el destino de sus rutas personales, familiares y de vida fueron consideradas oportunamente en distintos homenajes generados desde los espacios propios, de sus redes más íntimas y de la manera más sentida, hechos ante los cuales nos manifestamos tanto a título personal como institucional para expresar nuestras condolencias y solidaridad. Hoy, como institución, nos corresponde, en reciprocidad y gratitud, hacer partícipe a la comunidad de esta benemérita institución y a la sociedad en general, en su conjunto, que este reconocimiento a su obra es lo que finalmente define el marco de referencia de sus contribuciones institucionales y hacia la sociedad. Resaltan sus aportes en la ciencia, especialmente la ciencia jurídica, la cultura, el arte, que entre otras áreas fueron parte de sus contribuciones asertivas con un alto sentido de profesionalismo. El doctor Eduardo Velasco Briceño no solo fue una persona distinguida, consocio destacado, presidente en el periodo 2014-2015, sino que hablamos también de un hombre comprometido con el derecho, leal a sus principios y respetuoso de las instituciones con las que tuvo distintos vínculos afiliativos, anteponiendo siempre su conducta prosocial. Es menester destacar entre sus más recientes contribuciones que la actualización de los estatutos institucionales y la protocolización correspondiente que permitieron gestionar diferentes procesos administrativos primarios para la vida institucional contribuyeron a preservar la vocación social, la salvaguarda de nuestro patrimonio en los espacios que hoy ocupamos. Sus habilidades ejecutivas, su claridad discursiva, la firmeza de sus argumentaciones y su actitud conciliatoria abierta a la deliberación marcaba su identidad y liderazgo. Es por ello que esta benemérita institución reconoce con gratitud los aportes del doctor Eduardo Velasco, que a través de la vida societaria otorgó a la comunidad, pensando en un presente transformador, proactivo, pero también orientado a la perspectiva de un futuro promisorio. En esta tesitura tendremos la oportunidad de escuchar las reflexiones de tres distinguidos miembros de nuestra comunidad que por la cercanía, la alta estima y su vinculación personal nos ofrecerán el motivo de este espacio que hemos intitulado Memoria y Honor. Su disertación dará cuenta de las evidencias de una institución que es agradecida y que reconoce a uno de los suyos de la manera más respetuosa y de la manera más sentida. Una institución que comparte la vocación de mantener vigente su legado y el eco de su voz en alusión de nuevo a Rulfo, para que esa voz y su patrimonio siga vivo. Muchísimas gracias.
Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, presidente de nuestra institución, Jessica Marceli Sánchez, secretaria general, distinguidos expresidentes y expresidentas, consocios, familiares del doctor Eduardo Velasco, señoras y señores. Los grandes hombres no mueren nunca. Hay hombres que hasta después de muertos dan luz de aurora. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. José Martí. Cuando leí esta frase tiempo atrás, nunca imaginé que fuera el principio para externar unas palabras en honor del querido, apreciado y reconocido Eduardo Velasco. Hace apenas 3 semanas de su partida inesperada y por demás sorpresiva. Nunca nos imaginamos que tan lamentable suceso fuera a acontecer y estar aquí convocados por su memoria. Hoy estamos aquí en su casa, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, para recordarlo y rendirle un sincero tributo a un hombre de bien que aportó mucho como societario a esta institución. Nos conocimos en 1982 en la entonces casa de la familia del licenciado Cuauhtémoc Cisneros y su hermano Omar en la calle de Matamoros entre Avenida Revolución y Federico Medrano. Ahí confluíamos una palomilla de jóvenes cuyo punto de encuentro era la política estudiantil y la de partido. Todos habíamos alcanzado una presencia en el movimiento juvenil revolucionario y había concluido la campaña de la presidencia de la República del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado ya en el verano de ese año. Iniciaba ya la campaña local a la gubernatura del licenciado Enrique Álvarez del Castillo y platicábamos como integrantes de la dicha responsabilidad política que podíamos afrontar. La política siempre fue para Eduardo una responsabilidad y no un juego. La tomaba con dedicación y con alto sentido de responsabilidad. Ya en 1983, yo continué en el movimiento juvenil como secretario y delegado político, y un poco más adelante, semanas quizá, Eduardo fue invitado a formar parte del equipo de la diputada Dolores Guzmán Cervantes, que era secretaria de divulgación ideológica del partido. Así fuimos transitando caminos en la política partidista y dejando atrás la vida estudiantil. Esas actividades no eran simplemente un tiempo dedicado a hacer política, sino que se convirtió en un incipiente empleo. En aquella época, los 80, a los 24 o 25 años de edad, ya se era adulto y había que resolver y solventar la vida personal. Así, con el transcurrir del tiempo se concluyó ese sexenio y llegamos a fines de los 80 y nuevamente una campaña política más, la del licenciado Guillermo Cosío Vidaurre. Para mi sorpresa, Eduardo ya no se integró a dicha participación y comenzó su fructífera carrera como abogado hasta el final de su tiempo. Eduardo tuvo 3 pasiones: su familia, el derecho y ayudar siempre. Aún así, nunca dejamos de vernos. Si bien la frecuencia no era muy constante, buscábamos la oportunidad de coincidir y platicar de política, de los problemas nacionales y de cosas generales, entre ellas la cultura y de vez en cuando los toros. Algunos restaurantes de la zona metropolitana pueden dar fe de ello. Corría el año de 1991, cuando por primera vez juntos venimos a esta casa a escuchar una plática del licenciado Óscar de la Torre Padilla. Esa visita nos despertó el interés de saber más de esta agrupación, pero a su vez de la trascendencia de quizá algún día formar parte de ella. Con sinceridad vimos que estar aquí debía ser un privilegio, pero a su vez una gran responsabilidad. Investigamos parte de su historia y los nombres de quienes habían formado parte tanto a nivel nacional como local. Dijimos, quizá algún día podía ser. Pero antes debíamos llegar a los 50 años. Y cuando se están por cumplir los 30, los 50 aún están lejanos. El tiempo pasó y cada uno fuimos dedicando a nuestra vida personal y profesional. Eduardo se vinculó con el doctor Adalberto Ortega Solís en su prestigiado despacho, si mal no recuerdo, a principios de los 90. Estaba yo en San Pedro Tlaquepaque como delegado regional por parte de la Secretaría de Turismo del Estado y fue a visitarme y me dijo: oye Julio, me voy con el maestro Adalberto Ortega a colaborar, me invitó, ¿cómo ves? Y yo le respondí: ni lo pienses, te estás tardando.
el Pareán y el Barbetos fueron testigos, y yo por mi parte, una vez concluida mi labor pública, regresé a la vida universitaria. Sin duda que esa primera etapa de su vida entre la política y el ejercicio de la profesión como abogado cimentaron en Eduardo los principios de la rectitud, respeto a las instituciones, dignidad, honor, entereza, para sortear las dificultades que sobre todo la lealtad siempre le distinguieron. Fue en todo momento un hombre de probada lealtad. Con Eduardo no había dobleces, fue un hombre de una sola pieza. Esos valores fueron lo que lo distinguieron como nuestro amigo en su trayectoria y como ser humano. Si algo molestaba a Eduardo eran los denominados pseudopolíticos, esos llamados brincolines que se van de un partido a otro. Pensaba que el trabajo no era un deber, sino una forma de trascender, y que por consiguiente una vida sin propósito era una vida sin valor. La vida, decía, es una obra cuyo fin es dejar un legado que sirva para que otros sean mejores, sino ¿qué caso tiene? ¿Qué chiste tiene? Se dedicó al estudio con pasión, logró el grado de maestro y doctor en Derecho, siendo uno de los grandes en la actualidad en ese campo profesional. Como ser humano, tenía una gran bondad. Pensaba más en la causa que en sí mismo. Bien podría decir que era un hombre desprendido de lo material. Nunca fue un hombre de vanidades ni egocentrismos. Él sí cumplió el precepto de ser de los que se forjan en la cultura del esfuerzo y con el principio juarista de vivir en la justa medianía. Ejemplo a seguir sin duda. En algún momento llegué a pensar que los estudios profundos que realizó en torno al liberalismo y la práctica cotidiana de la masonería influyeron en él para ser un hombre de ideas, aportes y conciliación, buscando siempre ser parte de la solución y no del conflicto. Eduardo nos acompañó en muchos momentos, quizá en gran parte de los que hoy estamos aquí, siempre podemos recordarlos como una parte importante. No recuerdo no verlo en instantes valiosos en las campañas estudiantiles, en las electorales, en las de la AMPITAC, en el del Colegio de Licenciados en Turismo, en la barra de abogados, en la renovación de la agrupación Valentín Gómez Farías, sobre todo cuando Javier Zaragoza la retoma para relanzarla. Eduardo también estuvo ahí. También cuando por invitación del maestro Cuauhtémoc Cisneros principalmente y de Luis Maldonado Venegas y el profesor Héctor Manuel Romero, concurríamos a la sede nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la Casona de Ciudad de México, en Justa Sierra 19, atrás precisamente del Templo Mayor, y junto con otros jaliscienses como Javier Guízar, Mauricio Gudiño, Carlos Briceño, Ramón Godínez, Salvador Gómez Nieves, Netz Aguirre y otros más, buscábamos ingresar a esta honrosa institución. Su paso como miembro activo de esta insigne agrupación, nuestra benemérita, fue brillante. Se inició como socio activo en principio, como prosecretario, secretario general después y fiel colaborador de las presidencias, acompañando al doctor Juan Manuel Toscano García de Quevedo, al licenciado Claudio Jiménez Vizcarra, quien fue su destacado secretario, y a un servidor estando siempre presente junto con Pepe Lavalle, Juan Jorge Rodríguez Bautista y Gorgonio Ponce. Estos compañeros fueron el artífice para incrementar los recursos que el Estado aportó para la vida de nuestra institución. Eduardo fue el artífice también del acuerdo de legalidad para que las autoridades de Zapopan y Guadalajara nos aportaran los recursos económicos que ayudaron al desarrollo de la vida institucional. En esta última etapa fue pieza clave en la vida de nuestra agrupación, formando parte del Consejo de Vigilancia. La última ocasión que Eduardo estuvo presente en este recinto fue en la presentación del libro Dos elogios fúnebres en honor de Fray Antonio Alcalde y Barriga, Santidad y Legado, con la participación de la doctora Adriana Ruiz Rasura y el maestro Enrique Ibarra Pedrosa el martes 10 de marzo pasado. Estuvo contento. La directiva y la doctora Adriana ofrecieron un brindis al final del evento con bebidas refrescantes. Nos tomamos 2 sin alcohol y nos despedimos saludando a los presentes, quien dijera que sería la última vez. Esa noche me dijo: Julio, ¿ya empezó la temporada taurina española? Y le dije que sí, y le expliqué los detalles. Y comentó: el siguiente año nos vamos. Ojalá y ya me pueda operar y podamos ir, y de paso con Manuel Aguilar Moreno nos echamos un brinquito a Egipto. Total, la merecemos, ¿no? Y le respondí: por supuesto.
Mi querido Eduardo, te voy a extrañar. Te vamos a extrañar. Gracias por tu amistad, tu apoyo permanente. Nos dejas un vacío, pero tus actos y tu memoria sean la luz que nos permitan mantenerte siempre presente. Tu legado de libertad, igualdad y fraternidad siga siendo el norte que guíe nuestros trabajos. Ya ocupas tu columna en el Eterno Oriente. Así sea. Aquí conocí a Eduardo. Aquí en estos salones de nuestra muy querida y respetada Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, conocí a un hombre de corazón bueno y sabio. Hace ya muchos años, recuerdo lo angustiada que estaba. Acababa de presentar mi trabajo de ingreso en torno a Vicente Guerrero. El aire me faltaba, el corazón me retumbaba a 1000 por hora. Y de pronto se me acercó Eduardo, a quien yo no conocía, y me felicitó tan calurosamente que sus palabras apaciguaron mi espíritu y pude volver a respirar. Tiempo después me dijo que parecía una palomita asustada, que tenía que ir al rescate. Y sí, así era Eduardo, siempre presto a apoyar, a compartir su tiempo y su vida con la generosidad que lo caracterizaba. La sensibilidad, cuando es lúcida, como en su caso, anticipa y deslumbra. En el 2014 fue elegido presidente de nuestra sociedad, justo en el 150 aniversario de su fundación. Lo recuerdo emocionado y preocupado por organizar un magno evento digno de esta celebración tan especial. El libro conmemorativo 100 luces, la ceremonia en Palacio de Gobierno y finalmente la cena espectacular en el Hospicio Cabañas. Eduardo sabía cómo articular saberes, pensar, planear, ejecutar, reflexionar, anticipar. Un auténtico Alep, diría Borges. Para felicitarlo por el éxito de su gestión, lo invité a cenar unas flautas de tortilla raspada a mi casa, que por cierto me quedan riquísimas. Y entonces las flautas se volvieron nuestras aliadas, porque cada 15 días nos reuníamos a cenar. Sostuvimos conversaciones verdaderas de preguntas, pensamientos compartidos, ideas complementadas, reflexiones concretas. Y así, entre flauta y flauta, nuestra amistad se acrecentó. Escribió Thomas Mann que el tiempo pasa despacio cuando tienes mucho que contar, por lo que lentamente surgieron muchos proyectos, como cuando lo invité a que me diera una plática acerca de política cultural en el posgrado que coordino. No, Adriana, yo no sé nada de eso, me respondió, pero con unas flautas lo convencí. Nomás les cuento que fue una verdadera cátedra la que impartió. Finalizó diciendo: somos el pasado que nos forma, sin cultura no existimos, ya que de nada sirven las leyes y reglamentos si no valoramos lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde nos lleva nuestra cultura. Me di cuenta de lo mucho que Eduardo disfrutaba impartiendo sus conocimientos. No cabe duda que fueron muchos los alumnos que tuvieron el beneficio de aprender de su sapiencia, de su experiencia profesional y sobre todo de su ejemplo de calidad humana. Lentamente pasaron los años y fui electa presidenta de esta benemérita sociedad en el 2020. Con gran entusiasmo y responsabilidad tomé la estafeta y sin embargo todo se diluyó. Llegó el COVID, el confinamiento, la incertidumbre. Ante la inquietud y el desasosiego, Eduardo siempre estuvo presente. Su consejo y compañía me hicieron fuerte. Hombre fiel a su palabra, a sus compromisos y sobre todo fiel con sus amigos. Esto lo puede confirmar mi muy querido presidente, el doctor Adalberto Ortega, con quien colaboró con lealtad y respeto por más de 40 años. Las horas y los días fueron deslizándose y nuestras flautas siempre presentes. Debo comentarles que la única ocasión en que Eduardo dejaba de comerlas era cuando emocionadísimo me platicaba de su familia.
Adela, la madre de sus hijos, y de sus queridos hijos Eduardo, Claudia y Adriana. Estaba orgullosísimo de todos ellos. Nuestra querida amiga Idolina Cosío Gaona, presidenta de la agrupación Valentín Gómez Farías, le entregó el reconocimiento ciudadano de la República en Palacio de Gobierno. Él estaba radiante. Gracias por darle esta gran felicidad a nuestro amigo. Allí conocí a su hermosa mamá y a sus hermanas. Su madre, su gran apoyo, su sostén, su pilar. Me contó que ella siempre lo esperaba cada noche para que juntos rezaran el rosario. Ante esto yo le pregunté, ¿y tú qué hacías? Pues rezaba el rosario con ella. Por complacer a su progenitora, se olvidaba de todo por verla feliz. No hace tanto, unos cuantos años atrás, Eduardo me llamó pidiéndome que lo invitara a cenar. Al llegar lo vi triste y cabizbajo. Sentados ante la mesa le pregunté qué le pasaba. Debo decirles que fue la única vez en tantos años que lo vi quebrarse. Llorando, me contó lo de su problema de salud. Me partió el alma. Con lágrimas en los ojos le pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Y con aquella ternura que lo caracterizaba me respondió, que nunca me falten las flautas. Y así fue. De la Coca Light pasamos a la Coca Cero, a la sin azúcar, al agua natural, pero nuestras aliadas se mantuvieron firmes, siempre presentes. Unos días antes de su partida, me llamó para contarme de la emoción que vivió por el reconocimiento que le habían otorgado como templario y que debíamos celebrarlo ante unas deliciosas flautas. Mi muy estimado amigo el doctor Hugo Márquez, consocio de nuestra institución aquí presente, tiempo atrás me había regalado unos libros acerca de los templarios y como bien decía Saramago, la relectura de los mismos nos invita a apreciarlos en su justa medida. Y eso fue lo que hicimos, además de que le presté uno de esos libros. Esa noche platicamos largamente de cómo nació esa sociedad en el siglo XII para proteger a los peregrinos cristianos a Tierra Santa, quienes dieron origen a la letra de cambio. De manera reservada, pero con mucho orgullo y satisfacción, me platicó acerca de la solemnidad de la ceremonia donde le habían otorgado un grado muy importante dentro de esa sociedad milenaria. Por cierto, la licenciada Esmeralda Ortega, también aquí presente, su colega de trabajo por más de 20 años, al regresarme el libro, me comentó que Eduardo lo estaba leyendo y me emocionó mucho ver las anotaciones que le hizo al libro. Cuando se muere alguien, que nos sueña, se muere una parte de nosotros, escribió Unamuno. Y en ese estado me encontraba cuando nuestra querida Rosy me llamó por invitación de nuestro muy estimado presidente, el doctor Rodrigo Ramos, a pronunciar unas palabras en torno a nuestro Eduardo. Esa noche freí unas flautas en su honor y ante el aceite que brincaba y me quemaba por las lágrimas que caían a borbotones, me prometí no llorarlo más, solo recordar el gran privilegio que fue recorrer tantos años en su compañía. Su recuerdo sigue llenando mi mundo de luz y alegría, y seguramente el mundo de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Rodrigo Ramos Zúñiga, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, miembros de esta honorable sociedad, familiares de Eduardo Velasco, amigas y amigos. Esta noche nos une aquí el amigo y el laborioso socio de esta institución que ha dejado su marca perdurable en cada uno de nosotros. Eduardo Velasco Briceño sigue con nosotros en cada sesión de esta institución. El socio prudente, silencioso, laborioso,
y siempre con la mano dispuesta a ayudar para el amigo y el compañero. No te has ido, dejas tu ejemplo, difícil por cierto de igualar, pero certeza de que trataremos al menos de imitar con nuestras limitaciones humanas tu ejemplo. No quiero enumerar la larga lista del consejo, la ayuda y su benevolencia que me demostraste a lo largo de nuestra amistad. Sería incalculable e infinita subrayar los detalles y los momentos que pasamos en el camino que en suerte compartimos. Me queda el grato recuerdo de tu amistad, el gesto de solidaridad, tu mano entendida ante cualquier pedido de ayuda o consejo. Por ello, no diré lo que has dejado en las largas pláticas que hemos tenido, o en los momentos difíciles que enfrentamos juntos. No, me quedo con esa invaluable fortaleza que sembraste, esa sólida piedra que fue nuestra amistad, tu ejemplo de rectitud y fortaleza. Vaya pues, unas últimas palabras para ti, Eduardo, con ese breve poema irlandés que ojalá donde estés lo puedas escuchar. Dice así: puedes llorar porque se ha ido, o puedes también sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir adelante. Hasta pronto, Eduardo. Muchas gracias. Así recordamos al doctor Eduardo Velasco Briceño, con palabras que nos reviven recuerdos, memorias, pero que dejan una constancia de su enorme legado y toda esa esencia que nos va a ayudar a seguir construyendo. Agradecemos la presencia de los familiares del doctor que se encuentran aquí presentes y también de manera virtual: Armida, Eloísa, Heréndina, además de sus sobrinas, sus cuñados, todos los amigos entrañables y todos los que nos acompañan esta noche en su recuerdo. Y hay que continuar. La siguiente semana tendremos el martes 21 de abril, en punto de las 20 horas, tendremos la presentación del libro Historia de la Educación en Colotlán, Jalisco, a cargo de nuestros consocios, la doctora Angélica Peregrina y el doctor Hugo Torres Salazar. Y sin duda extrañaremos la presencia constante del doctor Eduardo, que puntualmente aquí lo veíamos, lo encontrábamos todos los martes. De la misma manera, agradecemos la compañía constante y la presencia de nuestros expresidentes, directivos y consocios. Y sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para continuar, clausurar la sesión. Muchas gracias, doctora Jessica Marcelli. Es pertinente expresar a nombre de esta institución y de manera personal la gratitud y la generosidad con la que los distinguidos miembros de este presidium han participado para ofrecer este
recuerdo en memoria y honor del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchísimas gracias por sus intervenciones, sentidas todas ellas, que dan cuenta de que la calidad de una institución está definida por la riqueza humana de quienes la constituyen. En días recientes, en una de las últimas comunicaciones de análisis de ciencia, de filosofía, que en alguna ocasión seguíamos llevando con el doctor Velasco, uno de los filósofos más leídos por él era Immanuel Kant. Y él hizo propio el imperativo católico a la manera de don Miguel de Unamuno, el sabio Salvantini, en una alusión muy a propósito de una conversación que habíamos tenido sobre las decisiones en salud en las etapas subsecuentes de la vida. Termina don Miguel de Unamuno señalando, abro comillas, obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad. Muchas gracias, don Eduardo, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, y este legado sigue vivo y tenemos la responsabilidad de continuarlo. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado por la vía virtual, además, y a quienes participaron en esta celebración de In Memoriam, y a todos ustedes por su asistencia. De nuevo, nuestras reiteradas gracias. Muchísimas gracias y muy buena noche. Siendo las 8:40 de la noche, damos por concluida esta sesión de homenaje póstumo in memoriam del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias por acompañarnos.